Saludos República Dominicana, saludo también a la gente de Perú, saludo especial para la gente de Venezuela que están en un momento difícil, que puedan recuperarse. Saludo para la gente de New York, los 5 condados de New York, Manhattan, Brooklyn, Staten Island, el Bronx, todos los estados de Estados Unidos. Saludo, estamos en la red, en YouTube, con la cirugía de la verdad. Hoy tenemos 2 temas. El primero que atañe a la República Dominicana, el segundo que atañe exclusivamente a la República Dominicana y el tercero que nos atañe a todo, que es la ola de calor que está recorriendo el mundo, la cantidad de muertes que como consecuencia de esta temporada, que es el verano, ocurren, pero que ahora están ocurriendo con más celeridad. El primer tema es la ley de residuos sólidos que se está debatiendo, a lo que los empresarios dicen no oponerse, que es la ley 225-20, la ley, el número 225 de las leyes en el año 2020. Ellos dicen que ellos no se oponen, que ellos se oponen a la modalidad en que se realizan los cálculos, esa manera en que se hacen los cotejos. Tu factura 30 millones, te cobro tanto. Tu factura 20 millones, te cubro tanto. Esa es la ley de residuos sólidos, que también se inscribe en la ola de reforma que está haciendo el Estado Dominicano, una ola de reforma en la que está envuelto el sistema productivo nacional. El otro tema es el no al lugar recurrido ante la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al Código Penal de la República Dominicana vigente, no el nuevo, sino el viejo. Pues el Estado, a través del Ministerio Público, expresó que iba a recurrir la sentencia de no al lugar hecha a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y el Ministerio Público ha procedido ante la Suprema a reclamar eso. Las pruebas, dicen ellos, son suficientes para ir a un juicio de fondo. Y finalmente, como expliqué, la ola de calor, esa ola de calor invencible que está sucediendo en Francia, en Italia, que están cayendo como pajaritos, en el Estados Unidos y también en Inglaterra, que es el Reino Unido. Como siempre, en este programa, este video que nosotros preparamos siempre, todos los días, le damos la bienvenida a José Checo Esteve, nuestro compañero estelar. Saludo a Aquiles Olivo Morel. Un placer, como siempre, compartir micrófono, cámara contigo en Cirugía de la Verdad. Son 3 temazos. 3 temazos que llamaron mi atención porque he escuchado mucho hablar de esta ley, la 225-20, porque el tema del penco a mí me llama poderosamente la atención. Es un precandidato presidencial, una persona que parece jovial, pero que ha estado envuelto en circunstancias negativas, especialmente donde hay fondos que se han perdido del Estado Dominicano. Y como siempre, esta onda de calor que está trayendo muerte, que está trayendo daños irreparables a muchos recursos que no pueden sobrevivir con estas temperaturas. Así que arranquemos. Aquí tenemos la ley de residuos sólidos. Los empresarios que dicen no, nosotros no objetamos de ninguna manera la ley, no nos oponemos a ella. La oposición se tiene en la manera en que se hace el cálculo, en la forma en que se han visto ese mecanismo, ese instrumento de calcular cuánto tú vas a pagar por este cúmulo de basura en la producción que tú tienes en esta fábrica. Tú que tienes una fábrica de producir pantalones jean, tú que tienes una fábrica de producir botellas plásticas, tú que tienes una industria de zona franca, los ayuntamientos que se rigen por la ley 176-77, también con esta ley se benefician. Entonces, todos los actores involucrados dicen estar de acuerdo con la ley. Lo que se está discutiendo es cómo hacer el cálculo final. La reforma incrementa las contribuciones especiales que las empresas deben aportar al Fondo Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que no es más que la basura, la recolección de basura. Gremios como la AIRD y la Codopime afirman que para algunas empresas los aumentos son muy elevados, llegando incluso a superar los 1000% respecto al esquema anterior. Esa es la realidad.
el impacto en costo y precio. Los empresarios sostienen que esos nuevos pagos elevarán los costos de producción. Argumentan que esos costos terminan trasladándose al consumidor mediante precio más alto de bienes y servicios, y que por lo tanto ellos quieren que eso no se discuta tan rápido, la velocidad, lo que caracteriza esa última ley que se aprobó, que simplemente se levantó la mano en la Cámara, en el Senado, y luego se manda a la Cámara de Diputados, y 5 días después ya nosotros teníamos un impuesto de la ley fiscal para comenzar a cobrar los impuestos. Los empresarios lo que sostienen que eso no debiera ser así, que eso hay que meditarlo, que tranquilizarnos, no hacer lo que hicieron la gente de la bomba de gasolina, que se hicieron un lobby. Ellos hicieron un lobby, hicieron una excepción con ellos, una nueva forma de pago en la propuesta de ley que se está llevando a cabo. ¿Quiénes son los afectados, José Checo, en la competitividad? Los gremios consideran que la nueva carga de empleo a las empresas dominicanas le crean problemas de empleo a las empresas dominicanas. También afirman que podrían afectar especialmente las MIPYME y a sectores como comercio, turismo, construcción e importación, José. Bueno, esta ley 225-20, recuerdo yo que fue conocida de manera unánime por el Congreso el año pasado. El año pasado. Y bueno, se hizo de manera unánime. Lo único sospechoso fue que los senadores, en vez de salir con la frente en alto, orgullosos de su trabajo, porque es una ley que cambia el fondo y cambia todas las consideraciones que hay que ver, por ejemplo, con el plástico, el manejo, y hablan de otras cosas. Es una ley novedosa que cambia la estructura. Por supuesto, ¿cuál es el inconveniente? Pero también que procura fortalecer a los ayuntamientos. Para allá al final, José. Para allá iba, discúlpame. Al final, José. Discúlpame. ¿Dónde estaba el problema de eso? Correcto. En que aquí nos acostumbramos en el pasado, que tú dabas un batazo a alguien y la multa que decía el código de ley era 5.75 a pagar. Porque era obsoleto, un código de 1884. ¿Y qué pasaba con la basura? Que la basura, tú la veías en una factura del ayuntamiento, cobro de basura, eran 94 pesos. Esta ley lo que hace es que castiga, o más bien justifica que aquellos empresarios, especialmente Zona Franca, que traen mucha caja, cartón y cosas, y esos cartones hay que emplear muchos recursos para... Muchos lo usan para hacer camas, José. Sí, hombre. Para hacer camas, están frente a la tienda. Pero lo que se está buscando es un nuevo... Un instrumento legal. No, sí, por supuesto. Pero sobre todo, un decálogo donde el que produce más basura pague más basura. Y no en las condiciones de hace unos años, sino que se pague con precio actualizado. Porque aquí hay gente que está haciendo billetes en las empresas. Bueno. Que al final de año tú ves un chuse con la ganancia, las utilidades, y ves unos ayuntamientos languidecer, ves las instituciones públicas languideciendo, y ellos con la sonrisa que llega de extremo a extremo, como consecuencia de que no tenemos un instrumento legal que se use tanto en Santiago Rodríguez, Montecristi, Santiago de los Caballeros, La Vega, para allá, en el país completo. Y entonces con este instrumento legal que los ayuntamientos van a decir, aquí está, mira qué es lo que tú estás violando. Tú estás violando la ley 225-20 en el artículo tal, y le da entonces lo que le llaman la herramienta para marcharle a esas empresas en los tribunales de la República Dominicana. ¿Tú crees que si un empresario X está pagando 2,000 pesos de basura y se lo mandan a 4, eso va a perjudicarlo y va a aumentar el costo de producción? No lo creo. Que le aumenten un 100%. No. Porque cuando aumentaron los salarios de los policías, que estaban en 6,000 pesos, y se los subieron a 12, los policías siguieron pasando trabajo. Pero que aquí hay años que las instituciones, que son las empresas que le producen beneficio a ellos, pero cuando tú te vas al Gran Santo Domingo, a San Pedro de Macorís, a San Cristóbal, y esos ayuntamientos, cuando tú lo ves, lo que tú ves son casas, casuchas,
languideciendo porque no tienen recursos de pagar, de recolectar esos residuos sólidos, de ese capitalismo que se ha desarrollado en San Cristóbal, a expensas de que no hay instrumentos legales que lo presionen. Estos empresarios que tenemos en pantalla, entonces, se han dado cuenta de que el desarrollo que ha experimentado la República Dominicana, de repente lo encuentra con esta ola de reformas que normatizan lo que es la operatividad, la forma de producción, la forma en que se organiza esta sociedad, que necesita urgentemente que nos organicemos de acuerdo a normas vigentes. El conflicto central es económico. Los empresarios consideran que la reforma le impone contribuciones excesivas y mal discutidas, mientras que los promotores de la ley defienden que esos recursos son necesarios para financiar una gestión moderna de lo que es la recolección de los residuos sólidos. Bueno, al mundo del plástico le pone la ley un coto. A todo el mundo. Sobre todo, pero oye, es que tenemos cacareando el asunto de ponerle un stop, de ponerle un valladar, de ponerle, ¿verdad?, un coto cerrado al mundo plástico. Y entonces, entre otras cosas, la ley tiene muchas cosas positivas. La primera, que se quejó por los precios supuestamente escandalosos. Yo quiero reiterar, lo que pasa es que los empresarios se acostumbraron durante muchas décadas a pagar cheles por la recogida de basura, y ya esa operación para los ayuntamientos del país, que la mayoría tienen que tirar esos desechos a cielo abierto, no tienen, ¿cómo le llaman eso? Cuando vertedero. Un vertedero que se quema, entonces lo que están tratando los ayuntamientos. Pero tú recuerdas que el vertedero de Duquesa, cuando se incendiaba, se convertía en un problema sanitario. Y el vertedero de Santiago, que tenía contaminado Rafael y toda la zona norte de Santiago de los Caballeros. El de Tamboril. El de Tamboril, el de Puerto Plata, que hubo que invertir mucho dinero para que los turistas, cuando transitan por esa calle, no se fijaran que ellos lo que estaban llegando era a un estercolero de turismo que era Puerto Plata. ¿Qué dice el CONE? Y otras organizaciones señalan que una reforma de esa magnitud debió discutirse más ampliamente con los sectores afectados. Critican que el proyecto fuera conocido con carácter de urgencia, limitando el debate público y el debate técnico. Pero es que se están agarrando de un clavo, de lo que aparezca para evadir el costo. Igual propósito tienen ellos con el código laboral, que juegan al cansancio. Bueno. Vamos a jugar cansancio, vamos a dilatarlo a ellos, cansar a los legisladores. Y te cansan los legisladores discutiendo el artículo 214, el artículo 215, pero lo hemos visto durante 20 años, dice Alfredo Pacheco, que no hemos visto nosotros en esos articulados que ellos quieren que volvamos a discutirlo. Pero bueno, quien metió la pata, y lo voy a decir, fue el presidente, que luego que el código estaba ya listo, procesado, el presidente de la República dijo, bueno, los empresarios todavía están refunfuñando, que dialoguen algunos aspectos, si no se han puesto... Y entonces hubo que retrasarlas. Pero esa es la modalidad. No, pero oye, es que hay mucho interés. No, pero discúlpame. Oye, José, aquí se ha dicho, José. No, hombre, Aquiles, no diga eso así, porque es que aquí hay división de poderes. Claro si ya que sí. Eso está en términos del Congreso. El presidente lo que debe hacer es cerrar la boca. Cerrar la boca. Con mucho respeto, se lo digo, pero fue una indelicadeza del presidente echar hacia atrás la marcha del Congreso, que ya tenía eso zanjado, porque habían hecho 50 sesiones de trabajo donde los empresarios habían sido escuchados. En Estados Unidos, ¿qué más se va a hablar de eso? En Estados Unidos, cuando tú entras a lo que es el Capitolio, la oficina oval, a ver el presidente en calidad de civil, ahí hay unos ojos que te ven entrando, caminando hacia el despacho oval, y tú te metes media nación de enemigos. El hecho de tú, en lo personal, ver el presidente, porque ya el presidente se supone que altera los equilibrios. Si tú trabajas en el área del petróleo, ¿qué tú esperas cuando tú vas al presidente? Que el presidente diga algo, haga algo que eleve los precios del petróleo. El presidente alteró
ese tema del código de trabajo, porque ya eso estaba completamente zanjado, consensuado y listo para el sello del Congreso, para el Nilo Star. Y entonces dice el presidente, sería bueno que como los empresarios todavía están diciendo cosas, se le escuche nuevamente. Oye, 50 sesiones de trabajo en el Congreso, los sindicalistas, empresarios. Te voy a dar un dato. En la historia de la República Dominicana hay que ver quiénes tienen influencia. Cuando dicen el CONE propuso una ley, el presidente propuso una ley, un diputado propuso una ley, quiénes tienen influencia en ambas cámaras para que una ley se apruebe. Y se ha determinado a lo largo de los años que la Embajada de Estados Unidos, cuando propone un proyecto de ley, pasa. Sí. Cuando la Iglesia Católica propone un proyecto de ley, pasa sin discutirse cuando mucho. El presidente de turno propone un proyecto, pasa también. Y cuando lo proponen los empresarios, también pasa. Sí. Pero si el pueblo necesita una ley, no pasa. Porque hay jerarquía. La seguridad social, por ejemplo. Porque hay jerarquía. Ley de agua. Ley de suelo. Nada. Entonces hay que ver la jerarquía, cómo se está establecida la composición dominicana en la lucha de intereses, ese amarre, ese nudo gordiano que existe en términos de operatividad legislativa para proponer un proyecto de ley, que lo estanca, que lo eleva, que lo promulga al final. Y parece que la ley de residuos sólidos va camino al mismo destino a lo que ha sido aquí la ley laboral, la ley legislativa. En conclusión, el conflicto central es económico. En todo el país, la recolección de los residuos sólidos recae la responsabilidad en lo que son los alcaldes, las alcaldías. Hay gente que dice, no, pero en Santiago eso está resuelto porque eso se cobra a través del talonario del agua. Sí. Pero no en todas partes se cobra agua. Pero no en todas partes llega un recibo de agua. ¿Qué monto tú veías en la basura cuando exiguo, insignificante? Ese es el problema, que se acostumbraron por 50 años a pagar la basura como basura. Ahora son desechos sólidos. Y entonces el conflicto que se ha creado con el CONE, con el AIR, con otros consejos empresariales, es que no quieren pagar la diferencia para que ese tipo de cosas que estamos ahí, ese vertedero, no siga ocurriendo. Se convierta, ¿cómo le llaman a los otros? Cuando tapan la basura y lo ponen. Eso se convierte en un parque. Exactamente. Se convierte en una belleza. ¿Cómo le llaman a lo que la evolución de vertedero? Es un parque ecológico, ¿verdad? Ecológico, sí, un parque ecológico. Con dinero los ayuntamientos. Pero para terminar el tema, ahí hay intereses de los empresarios que lo que alegan es que se haga una revisión porque consideran que la metodología que se ha empleado para cuantificar lo que es el compromiso del pago mensual por la recolección de los residuos sólidos es alto y que por lo tanto hay que discutir y buscar nuevas formas. El otro tema que vamos a tratar en este vídeo, que es bastante interesante, es que el Estado Dominicano finalmente en el día de hoy recurrió el no al lugar ante la Suprema de Gonzalo Castillo, quien era imputado en el expediente Calamar. En ese expediente, Gonzalo Castillo denuncia que hay apelación del gobierno y asegura que buscan frenar su candidatura para el 2028 y que él estaba celebrándolo ya ese hecho. Bueno, siempre se ha dicho que el señor Gonzalo Castillo, a quien apelan el penco, tiene muchas veces, mire, esa sonrisa no lo ayuda. ¿Que no lo ayuda? No, para nada, porque parece una persona que, autista, que no goza de de la estabilidad emocional y mental que se necesita. Tú ves, ese tipo de sonrisa no ayuda a ese hombre. Él dice que está listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana en el 2028. Lo que pasa es que él está dando una respuesta política a un problema que es de justicia. Teno, yo te envié un video donde el penco viene arrastrando problemas jurídicos desde hace mucho tiempo, desde que salió del poder. ¿Por qué?
porque hay varias. Mira ahí está. Ahí tenemos. Pero eso tiene un audio. Ese es el entramado de corrupción del caso Calamar. Sí, pero vamos a escuchar porque eso tiene un audio donde la procuradora le saca los números del dinero que se ha cogido. ¿Que el Penco se ha cogido? Óyelo. Vamos a ver, tiene audio. Pero en la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en el denominado caso Operación Calamar, se establece que el ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, realizaba llamadas de manera frecuente para solicitar más y más recursos, aun sabiendo la procedencia ilícita del efectivo. De acuerdo al documento al que Listín Diario tuvo acceso, Castillo utilizó los recursos sustraídos de forma fraudulenta del Estado Dominicano para financiar parte de su campaña interna en el Partido Morado en el 2019 y posteriormente su candidatura presidencial en el año 2020. Los recursos que no fueron declarados ante la Junta Central Electoral en ambos procesos electorales, puesto no podían justificar su procedencia conforme al documento del Ministerio Público, ascienden a 3.812 millones de pesos, los cuales recibió en efectivo. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que en realidad Castillo recibió toda esa cantidad de dinero en efectivo y que tiene en el caso? ¿Por qué recurre el Estado? ¿Cuáles son los argumentos que se tienen? Según la apelación presentada por el equipo de recuperación del patrimonio, porque es un conjunto de abogados que yo le llamo Casa Fortuna, porque todos andan buscando obtener pingües beneficios de todos esos casos de corrupción, existen pruebas suficientes para justificar un juicio de fondo. La jueza habría incurrido en errores de hecho y de derecho al analizar las evidencias y deben mantenerse medidas como el impedimento de salida del país y restricciones financieras permanentes hacia Gonzalo Castillo. Ellos están ahí parte del debate en torno a los supuestos vínculos de Castillo con un esquema de financiamiento político relacionado con los hechos investigados. En ese caso, se trata básicamente de las expropiaciones de tierra que desde el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, se buscó eso. Ven acá, pero aquí esta tierra no se ha pagado, y buscaba todos esos expedientes de los años después de Trujillo, tierras que fueron expropiadas por el Estado y no fueron liquidadas, y buscó familiares, descendientes de ellos, y ahí se dice que en ese entramado, en ese truco, fue capaz de involucrar 222 millones que finalmente lo devaluaron y pusieron 217 millones de pesos. Ahí se ventila el hecho de que se mantiene abierto el caso judicial, el impacto en la imagen pública. Si la Corte revoca el no al lugar, Gonzalo Castillo volvería a enfrentar un proceso penal de alto perfil. Eso es un hecho. Una candidatura presidencial bajo la sombra de casos de presunta corrupción puede complicar de manera la estrategia electoral del PLD, porque el PLD se la ha jugado con el señor Gonzalo Castillo. Y distracción política, parte de la atención del dirigente y del partido puede concentrarse en la defensa judicial en lugar de la organización electoral, que es lo que le corresponde. Ahí está esa cifra que uno ni la sabe leer de tan grande que es. Bueno, ¿qué dice Gonzalo Castillo, José Checo? Gonzalo dice que es una persecución política, que está tratando de dañarlo, que él va a ser presidente como quiera, que va con todo, pero esos son eslogan, repito, políticos. Y sobre él lo que pesa no es solamente el caso Calamar, está el caso también de ese sistema de, ¿cómo se llama?, asfaltado nacional que llevó Danilo. El asfaltado, el caso del asfalto, los 12 mil millones de pesos. Bueno, uno de esas acusaciones dice de 12 mil millones de pesos, pero hay otro de 8 mil. Que serían 20 mil millones de pesos. Yo le decía a los amigos de Cirugía de la Verdad que esta gente del PLD estaban eufóricos con el penco, pero que inmediatamente a los 2 días habló la procuradora y dijo que ese no al lugar no podía pasar porque ella estaba presente cuando el penco
conjuntamente. Esa es Jenny Berenice, ¿verdad? Sí, Jenny Berenice, la quien procuradora. dice que sentirse comprometida con los casos de corrupción. No comprometida, que ella estaba ahí cuando el Penco admitió que le habían entregado 700 millones en una fundadera. Entonces, que ella no podía permitir. ¿Y cómo el Penco salió de ese terremoto limpiándose el polvo? Bueno, porque es un descarado y porque tiene problemas mentales. Y entonces el PLD, la fiscalía, lo que dice la fiscalía concretamente es que el Estado no justifica la apelación alegando razones electorales, sino porque considera que existen pruebas suficientes para que Gonzalo Castillo sea enviado a juicio. El riesgo para una eventual candidatura dentro del PLD surge porque la reapertura del proceso mantendrá vivo un caso de corrupción de gran relevancia pública en la República Dominicana, lo que podría afectar su viabilidad política si decide competir por la nominación presidencial, José. No, repito, para que la gente esté clara, no se trata de un expediente político, se trata de que la procuradora no puede permitir que una persona que tenga varios delitos se lance a la presidencia y no decir nada, porque la responsable mañana, pasado, cuando pasen estos meses, estos años, ¿a quién le van a pedir cuenta? A la procuradora que dejó que ese caso se quedara ahí con un no al lugar. Entonces, yo repito, este es un hombre que yo no tengo contacto con él, no le he dado la mano, no lo he visto. Bueno, lo vi de lejos. ¿Cuál es el perfil en la vida política pública de este señor, ese ministro de Obra Pública? Él es ministro de Obra Pública, fue candidato presidencial del PLD en el 2020. El Ministerio Público lo señaló como uno de los principales imputados en el caso Calamar y en mayo del 2026 recibió un auto de no lugar para que el cual el Estado apeló de inmediato esa decisión para intentar enviarlo a un juicio de fondo junto a José Ramón Peralta, que también formó parte de ese entramado. Él es ministro de la presidencia, figura entre los principales acusados del expediente y también fue favorecido con un auto de no lugar junto a Gonzalo Castillo. Está Donald Guerrero en ese caso, José, sí, que tú lo tenías ahí. Ex ministro de Hacienda, es considerado por el Ministerio Público como uno de los actores centrales del supuesto esquema de pagos irregulares. Ese es el pago de las bancas y pago por terreno que ellos se apropiaron y luego estaban cobrando y vendiendo a precio de vaca muerta. O sea, que son muchos los delitos que tiene este señor y que pretende ser gobernante del país con una secuela de violaciones a la ley y que realmente uno no puede quedarse callado. Pero tú estás feliz con cuando se recurre ante la Suprema para evitar ese no al lugar. Sí, claro. En este caso del Penco y José Ramón Peralta. Tú sabes que a él le toca a la Suprema Corte de Justicia, porque ya también el juicio ha venido derivando en tribunales menores, pero él también era ministro en ese caso. Estamos hablando de su paso por el ministerio. Su perfil público. De Obras Públicas. Él no es ingeniero, pero hay que decir que hizo un buen trabajo, que le dieron cuanto dinero pidió por esa boca. A Danilo le interesaba, ya lo tenía perfilado desde que era ministro de Obras Públicas para sucederle, ya que Danilo había agotado su segundo periodo presidencial. Y ese era el hombre de confianza, a pesar de que el hombre no maneja el discurso, no tiene la forma de explicarse claramente cuando le toca hablar de un tema determinado, ya sea de política, ya sea de construcción o de lo que sea. Es un hombre muy limitado en el uso de la palabra. En ese expediente está imputado también, en el caso Calamar, el señor de aquí de Santiago que se llama Seara Hatton. Sí. José Seara Hatton, que aparece en la vida pública a partir de 2020 con el gobierno de Luis Abinader, pero también estuvo en medio ambiente y como consecuencia de eso se le imputa a Seara Hatton formar parte del expediente Calamar. Hay otros funcionarios que forman parte también de ese entramado que José lo trajo ahí en un video, funcionarios vinculados a procesos de expropiaciones, personas físicas y jurídicas que presuntamente participaron en las operaciones investigadas. Esas operaciones investigadas
son raras porque fueron sacadas de diferentes años. Si ustedes pueden observar ahí en la pantalla, tenemos toda una estructura operativa que participó de lo que es esos 17,000 millones, en lo que se tiene a Donald Guerrero como el responsable directo del expediente Calamar. ¿Qué investiga ese caso, el caso Calamar? Según la acusación, se investiga un presunto entramado mediante el cual se habrían realizado pagos irregulares por expropiaciones de terceros utilizando recursos públicos. Parte de esos fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, habrían sido destinados al financiamiento de campañas políticas, como fue el caso de lo que tú decías, José, del asfalto, ¿verdad que sí? Sí, eso fue un programa de asfalto que en un momento dado Danilo entendió que era positivo para él poder relanzar al Penco, que estaba en una contienda interna con Leonel Fernández. Eso fue en el 19, pero ya en el 20, que fue donde el PLD perdió las elecciones de parte de PRM y su candidato Luis Abinader. En un principio tú decías que el no al lugar a José Ramón Peralta, vamos a ponerlo de primero, y a Gonzalo Castillo, el segundo, sí, obedecía a una mancuerna de Danilo Medina con el gobierno. Pero que de repente Danilo Medina, su discurso, ese picochato que tiene Danilo en esas asambleas que hace todos los fines de semana, comenzó a evidenciar que no era confiable para llegar a un tipo de acuerdo con el gobierno, y parece que están reversando la decisión o la señal que se le envió para llegar a un acuerdo político. Yo lo que creo que de por medio está la justicia, una justicia que tenemos a la medida de... Vizca. Bueno, en la medida del desarrollo del país. Nosotros no somos Suiza, no tenemos esas instituciones sólidas, fuertes, donde si son 20 años, se cumplen 20 años. Manuel de Cabral, el poeta mayor, en su famoso libro Compadre Mon, dice en uno de sus versos: el señor juez, mientras descansa, limpia los anteojos. Pero ¿para qué lo limpia si la paja está en el ojo? Exacto. Dice que la justicia es visca, que tiene dificultades. Y entonces sacan la mano los jueces en República Dominicana cuando hay un expediente espinoso, y dependiendo de la temperatura, entonces ellos deciden. Mientras tanto, le comienzan a reenviar, a dar vueltas, y hay muchísimos presos preventivos en la República Dominicana. Pero sí, Olivo, eso es parte de un convenio de fuerzas oscuras que no han dado la cara, que están buscando fórmulas para, de alguna manera, incidir y cambiar el curso del sistema político dominicano. En el PLD, que está en el suelo y que nunca ha cobrado cabeza, porque en la presidencia de Danilo Medina el PLD no goza de democracia, y por eso hay ese lío que tú y yo hablábamos ayer a lo interno de esa organización. Danilo no cree en la democracia y tiene confianza ciega en el Penco, en Gonzalo Castillo, pero parece que su hombre tiene un camino irregular donde se ha arrastrado cientos de millones del Estado que no le corresponden, y eso no se puede borrar así porque sí, porque el Penco tenga la cara de pendejo, de loco. De ninguna manera se puede borrar. Esta fortuna que se han hecho malas vidas, ¿se puede decir así? Sí. Fortuna, mala vida, tienen que revalidarse en el capitalismo que vivimos, escaso, pequeño, capitalismo, digamos, todavía en cierne, pero esa fortuna hay que validarla. Y entonces esta gente se llevaron de $1 millón de pesos, no. 700,000 pesos. Estamos hablando de 22,000 millones de pesos. ¿Tú sabes que en ese expediente la mayoría de los imputados fueron enviados a juicio de fondo. Y tú sabes que aquí hay mucha gente charlatana y rastrera que no le importa votar por un corrupto. Que no le importa. No le importa, porque hay gente aquí que le gusta el cheleo, le gusta que le den. Y mire, usted está lambiendo picapollo y poterrón barato. Usted es un charlatán y va a seguir eligiendo ladrones y gente caradura para que vengan a ensuciar la silla del Estado. Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta obtuvieron un auto de no al lugar en la primera instancia. El Estado Dominicano apeló esa decisión para que ambos también sean juzgados. O sea que ese Gonzalo Castillo, que gastó un dineral, que Danilo llegó a decir después, muchos años después, como dice la novela de García Márquez, 100 años de soledad,
el coronel Aureliano Buendía, muchos años después, se vio frente al pelotón de fusilamiento y habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces dice que esa imagen del hielo era novedosa para ellos. Entonces el penco, ese que tenemos ahí en pantalla, pensaba que zafarse de la justicia, por visca que sea, como dice compadre Mon en ese verso, mientras descansa limpia los anteojos el señor juez, pero se da cuenta que la paja está en el ojo. Y eso es lo que está haciendo Jenny Berenice, lo que está haciendo Wilson Camacho, que han recurrido a la Suprema Corte de Justicia para poner en evidencia los dos únicos que participaron del terremoto que fue el expediente Calamar y salieron de ese movimiento telúrico sacudiéndose el polvo. Sí, así es. Solamente los peces gordos escaparon de Calamar. Ahí hubo una veintena de personas que le pusieron el pie en el cuello. La justicia logró dominarlo, pero el penco es uno de los que quiere saltar fuera del sedal, fuera de, ¿verdad?, de escaparse como pez gordo y lanzarse en pos de la presidencia. Yo pienso que el Estado debe seguir adelante con la acusación, porque es un hombre que a mí por lo pronto no me merece confianza. Danilo Medina, en tanto, que dice que con su gobierno se vivía mejor, sí, está tratando que la mancha oscura, la sombra de su gobierno, de su gestión, pues pueda limpiarse en los tribunales. También está el caso Medusa del ex procurador de la República. Está pendiente el caso Calamar, que entra en una fase de desarrollo. El caso de Adán Cáceres, que le repartieron más de 15 años a muchos y 20 a otros, ese concluyó. 15 le tocó a la Pastora Alegre. A la Pastora Alegre. A Robiú, ¿cómo se llama? A Cáceres y a otros. Adán Cáceres. Le tocaron de a 20 cada uno. El juez le repartió. Entonces, Danilo, sentencia. Mira tu sentencia. A Danilo, que no siga hablando de transparencia y de que su partido está en primer lugar. Que con todos esos casos, toda esa ratrería que está en la justicia, debiera callarse y debiera estar tranquilo. Él dice en términos políticos que el PLD abrió una puerta de entrada porque mucha gente se había marchado de ahí. Hombre, y había una puerta de salida y ahora hay una puerta de entrada que están regresando los ex miembros del PLD, los ex simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la gente, hay analistas que dicen que ese caudal, que ese regreso es lo está imaginando en su cabeza. Ese partiducho está peor que nunca. Por todas esas cosas que estamos viendo y discutiendo aquí. Por eso, todos esos casos de vagabundería, de crímenes económicos contra el Estado, eso lo propició ese señor que está hablando de que el PLD volvió a ser una gran fuerza. ¿A santo de qué? ¿Qué ha hecho usted para que el PLD... Ha hablado de confianza. La gente que robó en su gobierno se ha redimido. Ha devuelto todo el dinero que eso es raro. Entonces deje de estar hablando pendejada, Danilo Medina, que usted es un charlatán. Es importante que conforme al principio de presunción de inocencia, todos los incluidos en ese expediente se consideran gente inocente hasta ahora, diríamos, que lo que se va a conocer son la validez de esa prueba en el juicio de fondo, y lo que está pidiendo el Ministerio Público o el Estado Dominicano, que se vuelvan a evaluar las pruebas que consideraron que eran débiles, insuficientes, eran pruebas que supuestamente no reunían las condiciones para que se fuera a un juicio de fondo en el caso de la que se encontraron sobre Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Bueno, vamos a pasar al otro caso. Yo le deseo mucha suerte al penco, le deseo suerte sinceramente, que salga con 20 años ahí, con mucha suerte, que se ponga a comer de cantina, para ver si es bueno robar dinero del Estado. Eso no se puede perdonar. Y aquí a la gente que coja un poquito de cocote, que piense, no se puede votar por ladrones y por gente que va a burlarse de todos ustedes de la silla. ¿Quién sabe si se pega el penco? Y tenemos entonces una persona que nos avergüence a nosotros, porque mira, ese presidente, pero mira cuántos delitos dejó atrás. Aquí no podemos votar por charlatanes, drogadictas, no podemos votar por sinvergüenza, ni por locos, ni por gente muy limitada, que no sepa leer una constitución,
que no sepa leer bien, que no tenga lectura comprensiva. Pero si tú recuerdas el caso de Gonzalo Castillo, movilizó, no solamente Gonzalo, movilizó el caso Gonzalo Castillo a ese Partido de la Liberación que fue chocado de frente. Sí. Y ahí la militancia, ¿te recuerdan? Ese local del PLD, ¿por qué? En la avenida Independencia se tiró a la calle tratando de defender su ex candidato. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque no se conocían esos delitos. Todo eso se descubrió cuando el PLD soltó. Y se hablaba de lawfare. Pero todavía cuando Danilo salió como héroe, porque no se habían registrado los libros. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. El propio presidente Abinader se encargó de darle lectura a muchos de esos delitos y de ser y lentamente la se comenzaron a caer, José Checo, los casos de lawfare. Pero lo triste de lawfare, porque aquí se alegró sí, mucha bien, tinta de periódico, muchos bien. artículos decían, eso es lawfare. Hasta el pueblo llano común, sí, simpatizantes del PLD, es funcionario, comenzaban a decir, son casos de lawfare, que es una palabra inglesa de que se utiliza la justicia para castigar, para judicializar a quien, a los exfuncionarios. Para politizar los casos en la justicia. Exacto. Esa es la palabra. Pero Abinader también se ha hecho pupú fuera de cajón. Porque cuántos corruptos no ha mostrado el PRM en estos 6 años de gestión. ¿Cómo está el país? Danilo dice con la boca llena, y es verdad, se vivía mejor con Danilo, pero estaba acabando también con el Estado. Qué maldita suerte la de este pueblo, carajo. Entonces, yo no sé dónde vamos a llegar por este tiro. Oye, ¿por qué las olas de calor suelen causar más muerte que muchos de los desastres naturales? ¿Por qué esa ola de calor está causando en Alemania muerte, en Italia muerte, en Francia se están tirando, donde quiera que haya agua, se tiran de cabeza, porque la ola de calor que se está viviendo en Europa es inusual, se sobrepasa los límites que anteriormente se habían conocido, y las olas de calor suelen causar más muerte que muchos desastres naturales, porque sus efectos son amplios, silenciosos y afectan especialmente a las personas más vulnerables. Hay gente que tiene problemas cardiovasculares, problemas de presión, de obesidad, tiene enfermedades terminales. Son un fenómeno invisible. La ola de calor es invisible, a diferencia de un huracán, un terremoto, una inundación. Una ola de calor no destruye edificios de forma inmediata ni genera imágenes impactantes. Sin embargo, puede elevar la temperatura corporal hasta niveles peligrosos, provocando golpes de calor, deshidratación sobre todo, y fallos orgánicos, que son los que matan en definitiva a la población, como está sucediendo en toda Europa, Francia, España, Italia, el Reino Unido. En todos esos países se está viviendo una situación difícil. Agravan enfermedades preexistentes. El calor extremo aumenta el riesgo de infartos y accidentes cardiovasculares, problemas respiratorios, insuficiencia renal y descompensación de personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares, José. Bueno, aquí la media población dominicana que se cuide, aunque aquí no dan esos tipos de calores tan profundos, tan agobiantes. Se dio el caso de que en Alemania, hace 2 días, murieron 26 muertos por una ola de calor. Y en esta época del año, ya estamos 30 de junio, no hemos hablado de lo que... Se fue el mes, ¿verdad que sí? Pero entre julio, agosto, septiembre hasta octubre, ese calor agarra esos grandes territorios. Y digo grandes territorios porque no están en el trópico. A nosotros nos cubre un manto de brisa que pasan por esta zona y como que amaina un poquito de calor. Pero en esos terrenos amplios como aquí Europa, en la República Dominicana, que las plantas eléctricas están fallando, se producen cortocircuitos, y por lo menos tú te prendes un apagón a las 12 de la noche, está bien, ¡pam!, te lleva la luz. Pero aquí tú no ves una temperatura de 44 grados. No, ni de 42. Tú la ves de 38, tú la ves de 36, de ahí para abajo. La sensación térmica. Eso es otra cosa. ¿Tú entiendes? Ya la sensación. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes ver en las calles de New York cómo los bomberos abren los hidrantes para que las pompas. Y la gente se quita la corbata y se da un chapuzón
cuando están esas olas de calor que son muy propensas para que la gente, por ejemplo, adultos mayores en peligro, niños muy pequeños, niños de pecho, esos muchachitos así que se pueden asfixiar, le pueden dar una sirimba cuando están en esa etapa, personas con enfermedades crónicas, ya lo dijimos, trabajadores que están expuestos al sol, personas sin acceso adecuado a aire acondicionado, a agua potable. Mira cómo estamos nosotros aquí. Pero dicen que cuando ocurren esas temperaturas exageradas, el organismo como organismo necesita espacio de tiempo para recuperarse de esos golpes. Sí. Y en la noche continúan y se produce una especie de estrés acumulado. Sí. Y tú dándole vuelta, va degenerando con el tiempo el cuerpo, que se somete a esa fuerte temperatura del calor, ¿verdad? Bueno, el problema de mira, ahí hay un hindú, y digo que es un hindú por las facciones y por los dibujos que tiene esa persona en su ropaje, que cayó evidentemente agobiado por una ola de calor, de esas que golpean esos grandes países. Estamos hablando de Europa, la India, Asia, ni hablar de África, ahí no vaya. No, ahí no vaya. Las estadísticas suelen subestimar el impacto real. Si una persona con problemas cardíacos fallece durante una ola de calor, la causa oficial puede registrarse como ataque cardíaco y no como consecuencia de el calor extremo. Ejemplo, la ola de calor de Europa en el 2003 causó aproximadamente 70,000 muertes adicionales, convirtiéndose en uno de los desastres climáticos más letales de la historia reciente, superando ampliamente el impacto de muchos huracanes o terremotos individuales. En resumen, la ola de calor matan más porque afectan a mucha gente durante más tiempo, empeoran enfermedades existentes y muchas de sus víctimas no son contabilizadas realmente por los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios tienen que estar vigilantes y muchas de sus víctimas no son contabilizadas como muerte por calor. Por eso los especialistas consideran el calor extremo uno de los riesgos climáticos más mortales del planeta. Bueno, o sea, es un riesgo alto. Aquí la gente no tiene costumbre de andar lo suficientemente bien hidratada. ¿Tú tomaste agua? ¿Qué tipo de ropas hay que usar ahora mismo? Así como yo estoy. Dice la gente que, no así. Que es con algodón. Hay gente que usa ropa de unos poloches que lo que son un amasijo de petróleo, de sintético de petróleo, sí, y eso absorbe todo el calor. Eso coge calor, oye, eso parece una estufa por dentro. Nosotros nos vamos, regresamos mañana con otra entrega con 3 temas interesantes de la actualidad para que nuestros fieles seguidores en las redes denle like, siempre denle like, suscríbase a nuestro canal y verá que no lo vamos a defraudar. Fíjense cómo rimó. Hasta mañana.